Aquí empieza la interacción importante. Desgraciadamente soy de las personas que me gusta estarme moviendo, interactuar con ustedes, y me pusieron un podio y un micrófono que tengo que estar agarrando. Pero me gustaría interactuar con ustedes en el caso de los factores de transferencia. ¿Quién de ustedes ha usado factor de transferencia? ¿Todos ustedes han usado factor de transferencia? ¿En qué patologías las han usado esos factores de transferencia? Neurológicamente. ¿Y cómo le ha actuado en los pacientitos con factor de transferencia? ¿En qué padecimientos neurológicos, por ejemplo, doctora? ¿Ok? Bueno, es que miren, el factor de transferencia regula en el caso de los problemas neurológicos. Les decía, tiene una molécula que es el glutatión. Esta molécula es una molécula principal reguladora. Y algo que tiene es que es uno de los principales componentes de los antirradicales. Evita que los radicales libres empiecen a estar provocando procesos de envejecimiento, voy a decirlo así, o procesos de envejecimiento celular, y esto favorece que precisamente, como tiene glutatión, el glutatión esté compitiendo. Entonces, al estar compitiendo, evita precisamente que esté ocurriendo este fenómeno. Otro de los fenómenos que hemos observado, por ejemplo, en el caso del endotelio, en la íntima, encontramos nosotros moléculas que van a favorecer precisamente que cuando hay un proceso de ruptura de algún vaso y se forme un coágulo, voy a decirlo así, los factores de transferencia estimulan precisamente a los factores plaquetarios, modulan a través de los macrófagos, haciendo que estos empiecen a degradar estos coágulos o también los émbolos. Algo que tienen los macrófagos solitos, cuando estos modulan, cuando estos solitos sin factores de transferencia, hay que aclarar algo, todos nosotros tenemos factores de transferencia, todos tenemos factores de transferencia. Cuando los macrófagos son estimulados con factores de transferencia extraños, voy a decirlo así, sobre todo cuando son de pacientes, estos macrófagos favorecen que cuando están degradando un émbolo, este émbolo sea eliminado de una forma más eficaz. Muchas de las ocasiones lo que ocurre con los macrófagos cuando están degradando un émbolo es que estos se hacen grandotes y espumosos y se revientan, se deshacen y sigue apareciendo grasa, un ejemplo. Entonces, en el caso de los factores de transferencia, lo que hemos observado es eso, que tiene una muy buena función en los émbolos, destruyéndolos, favoreciendo precisamente que se estimulen, hay una citocina que cuando yo me dediqué a estar buscando para una presentación en un caso clínico de hematología, estuvimos buscando en la literatura, hay una proteína, me quiero acordar del nombre, que es una proteína que convierte la grasa en la grasa de baja afinidad a alta afinidad, las VLDL, las convierte en HDL gracias a esta proteína que hace que las convierta a través de los TLR. Estos receptores TLR captan a la VLDL, ingresa al macrófago y el macrófago la elimina a través de una molécula precisamente que se encuentra en el hígado propiamente. Bueno, los macrófagos adquirieron la capacidad de favorecer o elaborar este tipo de moléculas y eliminan al VLDL convirtiéndolo en HDL. Entonces, cuando los macrófagos anteriormente, antes de esa evolución, no podían hacer eso, lo que hacían los macrófagos era hacerse células espumosas, que son células muy grandotas, mal llamadas células espumosas. Entonces, esas células espumosas no podían degradar la grasa, entonces los factores de transferencia descubrimos que favorecían que esos TLR y estas moléculas, la vía de señalización que mandaban, hacían que se elaboraran mayores cantidades de HDL. Entonces decíamos, bueno, pues sí tiene una muy buena función en este caso. En otros problemas, ¿qué otros problemas han utilizado factores de transferencia? En el asma, mire, acuérdese que hay interleucinas en este caso, la interleucina 6, la interleucina 8, son proinflamatorias este tipo de interleucinas. Lo que hacen los factores de transferencia es regular a través de los macrófagos alveolares, precisamente que ya no haya proceso de elaboración, de secreción o de moco. Entonces, hacen que las interleucinas 2, 6 y 8
eviten precisamente que se siga elaborando esta producción de moco, se lo empiezan a degradar y lo empiezan a eliminar. Entonces favorece que ya no haya tanto moco, que haga que se encuentre el alveolo completamente saturado de ello. La otra es, evitan que haya fenómeno de edema, y a través del TNF-alfa, que eso es lo principalmente como actúan. Regulan al neumocito tipo 2 también, ¿sí? Eso es lo que hacen. Problemas a nivel neurológico que desencadenan justamente en el autismo y en síndrome de Asperger, y al mismo tiempo si pudiera ser un coadyuvante para tratar a esos niños. Sí es un buen coadyuvante. Hay otras moléculas, las encefalinas, que contienen la fracción inespecífica. Las encefalinas regulan precisamente algunos compuestos, en este caso como son neurotransmisores. Esta regulación de estos neurotransmisores, en este caso estamos hablando de dopamina y de serotonina, favorecen que se regulen y solamente lo que hacen es permitir que haya una mejor regulación. No recuerdo muy bien el estudio, un estudio que estuve leyendo precisamente de ello, porque lo han preguntado mucho en el autismo, cómo funciona el factor de transferencia. Y lo que hemos descubierto, lo que hemos visto, nosotros no hemos trabajado con autismo en factor de transferencia, lo hemos visto en algunos artículos, sobre todo con los rusos y los alemanes que utilizan factores de transferencia, que ellos elaboran factores de transferencia también. Ellos hablan precisamente de que lo que hace es regular precisamente la capacidad de captación de serotonina y de dopamina, y eso favorece precisamente que haya una mejor comunicación, una mejor interacción neuronal, etcétera. Entonces realmente no sé si aquí el doctor tenga los artículos, hay una carpeta de artículos que nosotros normalmente en la empresa hacemos y se los enviamos a todos los médicos pues para que puedan leerlos y puedan ver en qué funciona el factor de transferencia, porque también hay muchas de las cosas en las que dicen que funciona el factor de transferencia y hay cosas en las que no, O sea, por ejemplo, dicen que el factor de transferencia sirve para bajar de peso. Eso es mentira, el doctor y yo estaríamos súper delgados, o sea. Lo que sí es que, por ejemplo, a mí me sorprendió cuando en una de las pláticas que fui a dar, me invitaron a dar una plática en algún momento con los médicos cosmetólogos. Y yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer con los médicos cosmetólogos? Bueno, pues está bien, vamos a ver, es piel, sistema inmunológico, primer barrera de defensa, ¿no? Entonces ellos, sin consultar, sin decir nada, se atrevieron a inocular factor de transferencia a nivel de la dermis y se dieron cuenta que tenía una mejor eficacia en el proceso de las arruguitas. Entonces decían, es que les aplicamos factor de transferencia y luego les aplicamos el tratamiento propio para desvanecer las arrugas y estas mejoran, se quitan y les va mejor al paciente, ¿no? O algunos decían, el doctor, no sé si lo conocen, Federico Bomson, que lo han escuchado, él decía, bueno, es que yo aplico solamente factor de transferencia y yo no aplico nada. Entonces, al aplicar factor de transferencia, él decía, bueno, yo observo que tiene una mejor estiramiento en la piel, funciona mucho mejor, entonces no sé cómo funciona el factor de transferencia ahí, doctor. Le digo, bueno, pues si usted no sabe, yo tampoco. Pero nos pusimos a investigar entre los dos y descubrimos precisamente que también tiene que ver con la molécula llamada glutatión. O sea, la molécula glutatión se oxida en la cistina y esta cistina al oxidarse, pues obviamente provoca que la proteína se haga la arruguita. Entonces, la glutatión compite y evita que la cistina se esté precisamente bloqueando y haga la arruga. Entonces la glutatión favorece esto. Entonces ahí también es en otro de los casos que sí observamos que funcionaba, pero nosotros no los observamos, lo observaron los médicos cosmetólogos y ellos nos compartieron su información. En otros padecimientos, bueno, nosotros hemos tratado pacientes con cáncer y hemos visto los resultados, sobre todo lo que más tratamos son pacientes con cáncer, resultados muy buenos con factor de transferencia, sobre todo en el cáncer de mama, en el cáncer cérvico-uterino, donde los pacientes lo agradecen porque se les quitan primero las sintomatologías, la otra es
como activa el interferón y activa las células NK, las NK pues, son las asesinas naturales que precisamente lo que están esperando en el caso del cáncer que está bloqueado es intentar eliminarlo. Entonces, en el momento que el factor de transferencia colabora con una mejor capacidad de ataque de las NK, pues bueno, atacan a estas células mucho más eficaz. La otra es que evita que el cáncer siga invadiendo, siga llegando a otros lados, eso sí también lo hemos observado, haga metástasis. Que si es lo mismo y si tiene alguna ventaja sobre uno sobre el otro, los factores de transferencias que están hechos de proteínas ribosomales y los factores de transferencias que están hechos de leucocitos. Mire, los factores de transferencia que están hechos de leucocitos son los mismos factores de transferencia que sacan lo voy a decir así, perdón, los que sacan del calostro y de la yema de huevo, pues al final son factores de transferencia. La diferencia es que unos son de origen humano y los otros son de origen animal. En el caso de los factores de transferencia, todos tienen cadenas de RNA, todos tienen cadenas de ribosomales. Entonces, funcionan de la manera igual. La diferencia es la eficacia que tiene cada uno de los factores de transferencia. Yo siempre lo he dicho, el de origen humano contiene la memoria de las enfermedades, por eso tiene una fracción específica. O sea, lo decíamos con el herpes zóster. Las de origen de huevo de gallina y de calostro y otras que se han sacado, pues bueno, su origen son de enfermedades propias que han tenido el animal, que también génicamente pues es información que se va guardando dentro de ellos. Que lo que se ha descubierto es que la estimulación del factor de transferencia, de cualquier factor de transferencia en las células T, favorecen que elaboren mayor cantidad de citocinas proinflamatorias, eso es cierto, cualquiera de los factores de transferencia estimula. La diferencia que nosotros hemos observado, porque sí los han puesto a reto, déjenme decirlo que sí lo ha puesto a reto la doctora Laura Padierna, a los diferentes factores de transferencia, y han observado, por ejemplo, qué factor de transferencia incrementa con mayor velocidad. Un ejemplo, voy a poner el interferón. El interferón normalmente a las 72 horas es cuando ya está normalmente actuando. El factor de transferencia de origen humano a las 24 horas está actuando. El de origen bovino y todos los demás está actuando a las 72 horas, entonces estamos hablando de que es lo mismo. Pero al final actúan, funcionan, ¿sale? O sea, no hay ninguno que no funcione. Buenos días. No soy doctora, pero sí pacientita, entonces sí yo tengo una pregunta que hacerle. Yo estaba viendo usted que dice que también actúa en el sistema de depresión, ¿sí? No, lo que pasa es que el sistema inmunológico tiene dos mecanismos, voy a decirlo así. Un mecanismo donde se deprime significa que bajan las defensas. Y el otro es que se sobreestimula, que tenemos una sobreestimulación, hay mucho mayor cantidad de defensas, voy a decirlo así, sí. No es correcto. Y estas favorecen, por ejemplo, cuando yo tengo una inmunosupresión o se deprime el sistema inmunológico, favorece que los agentes patógenos o los virus, las bacterias, los microorganismos ataquen al cuerpo. Entonces, cuando el sistema inmunológico desciende, nos atacan los virus y las bacterias. Cuando tenemos el sistema inmunológico exacerbado, que se eleva, este mismo sistema inmunológico puede provocar reacciones inmunológicas, que en este caso, por ejemplo, la artritis reumatoide puede ser una de ellas, una enfermedad autoinmune. Sí, muy común. ¿Sí? Lupus, etcétera. Entonces, el factor de transferencia lo que hace es regularnos precisamente esto. Regularnos. Sigo, porque mi pregunta en sí era de bueno, yo ya había oído del factor de transferencia. Mi pregunta es en sí, ¿esto ayuda también para las personas que sufren este tipo de ansiedades? ¿Pudiera ayudar? Híjole, realmente yo no lo he probado en pacientes con ansiedad o depresión. A lo mejor como sí favorecen que haya una mejor estimulación del sistema inmunológico. Exactamente, del ciclo circadiano cortisol que decía aquí el doctor. O sea, a lo mejor favorecen un poquito, voy a decirlo, entonces podría ser eso el fenómeno que sí pueda funcionar, pero realmente probado, como no lo hemos probado.
Sí, no hay cuidado. Sí, están llegando preguntas de las personas que están conectadas a través de internet. Quisiéramos preguntarle a los doctores si nos pueden apoyar con estas. Hasta ahorita han llegado 40 preguntas, pero vamos a tomar las más importantes. Una de ellas es, ¿cuál es el biomarcador que me indica si el factor de transferencia está siendo efectivo en el manejo de alguna patología? Hay diferentes marcadores que nos hablan de una actividad biológica. En este caso podríamos hablar de la producción de interferón gamma, la regulación de TNF-alfa, la expresión de moléculas de adhesión y de actividad específica como CD83 y CD86 en células dendríticas. Esas son respuestas muy, muy específicas que a lo mejor no todo el mundo lo entiende, pero es para un médico, supongo. Gracias, doctora. La otra pregunta es, ¿tiene algún efecto sobre el gen P53 y específicamente en qué parte? Específicamente sobre P53 no lo hemos estudiado porque eso son otro tipo de estudios de carácter más bien de biología molecular, pero sobre reparación de DNA. Nosotros estamos estudiando principalmente respuesta inmunológica. Lo que hemos visto es el efecto en general en pacientes con cáncer. Como ya nos decía el doctor Ulises Roldán, sí tienen efectos positivos al combinarse con la quimioterapia o la radioterapia base. Pero sobre P53 en específico nosotros no lo hemos visto el efecto general, que es muy bueno. ¿Cómo inhibe el factor de transferencia la metástasis? Bueno, factor de transferencia activa células dendríticas, estimula las células NK, que son células de inmunidad innata. Entonces, al activar las barreras de inmunidad innata, lo que estamos haciendo es que el cuerpo, el organismo tenga mayores posibilidades de defensa. Y con esto, entonces, le brindamos al paciente la posibilidad no nada más de actuar ante una metástasis, sino ante las primeras mutaciones que se empiecen a generar. Esta pregunta está muy interesante por aquello de los factores de transferencia de cocodrilo, que luego los niños muerden mucho. Pero, ¿cómo afecta la filogenia de la respuesta inmune en relación a la efectividad del factor de transferencia? El doctor Ulises Roldán ya decía que en general los factores de transferencia que vienen del calostro de la leche, de la yema, de huevo, del vaso del cocodrilo, bueno, en general, pues sí podemos decir que sirven, pero hay que tener cuidado en cuándo empezamos a ver la actividad, cuándo empezamos a sentir que ya funciona, cuándo nos empezamos a sentir mejor y luego ver las consecuencias a largo plazo, porque nosotros estamos acostumbrados a recibir moléculas de origen humano cuando estamos hablando de medicamentos, ¿no? En general, pero no sabemos después de un tiempo cómo vamos a depurar, cómo vamos a eliminar, cómo vamos a estar almacenando proteínas de otros animales que son alejados del humano. Ahí hay que tener cuidado, porque además, pues no, ¿cuántos vasos de cocodrilo necesito para hacer una producción? ¿Y qué control de calidad les voy a aplicar? ¿No? Perdón, doctora, pero es que están llegando muchas preguntas. ¿Tiene algún efecto sobre los TLR4? Mire, sobre el TLR4 en específico, en este momento no lo podría decir, pero sobre los TLRs en general sí los tiene. Sí, la última pregunta, porque el metabolismo del paciente que tiene asma tiene relación con la interleucina 2, 6, 8 y 12. ¿Cómo lo modula y cómo disminuye el uso de esteroides a largo plazo? Bueno, en el caso del factor de transferencia, la forma en que modula precisamente a la interleucina 2, 6 y 8 es a través perdón, se me fue la secuencia, estaba pensando en otras cosas que me acaban de hacer una llamada. Modula precisamente a través de los macrófagos alveolares. Esto va a favorecer precisamente a través de vías de señalización que
se inhiba la producción de estos a través de diferentes de los receptores del TLR, hace que haya una proteína específica propia del núcleo que favorece que se suprima la elaboración de interleucina 2, 6 y 8. Realmente hasta la actualidad no sabemos cómo lo haga, pero sí sabemos que lo hace precisamente a través de la inhibición de esta proteína nuclear que modula precisamente la supresión de la interleucina 2, 6 y 8. Estos son trabajos que se han estado trabajando actualmente en Geninmuni, en el Instituto Politécnico Nacional, que yo creo que nos van a compartir en algún momento cuando ya tengan las respuestas, porque hay estudios que nos dicen, funciona así, 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 y lo hacen así, de esta manera, pero no nos dicen todos los secretos de cómo lo hace, todavía, porque todavía no tenemos la certidumbre de cómo funciona. Hay marcadores que se están utilizando, como ya lo dijo la doctora Laura, y esos marcadores nos están permitiendo saber y conocer cómo funcionan los factores de transferencia, pero todavía nos hace falta conocer mucho más. Ahora, disminuye el uso de los esteroides. Sí disminuyen el uso de los esteroides. El sistema inmunológico, sabemos que los esteroides lo que hacen es hacer un fenómeno de inmunosupresión. Entonces, factores de transferencia que son inmunomoduladores y probablemente van a provocar que haya una estimulación, porque eso es lo que hacen los factores de transferencia. Fíjense, hacen algo curioso, yo le llamo efecto de drenaje, así le llamo yo. Hace un efecto de inmunoestimular, elevan el sistema inmunológico demasiado y de repente el sistema inmunológico se empieza a inmunosuprimir, o sea, empieza a disminuir y de repente el sistema inmunológico se acopla. El paciente empieza a decir, primero sentía mayor exacerbación en mi proceso de asma y después hasta uno lo espantan, en serio, se los juro. Tuve un paciente que me llegó con la crisis asmática y me dijo, oiga doctor, me dio usted esto y me está haciendo mal. Y le dije, no, sígaselo tomando y póngase una nebulización. Entonces se lo siguió tomando y posteriormente, después ya empezó a disminuir, se suprimió y posteriormente ya no tenía crisis asmáticas. Es uno de los que nos han tocado. Pero sí, el uso de esteroides sí suprime al factor de transferencia. Sí nos hemos dado cuenta. Entonces, lo que siempre le sugerimos a los médicos cuando usan esteroides junto con factor de transferencia es que no los vayan a usar muy seguidos o continuos. Si toman ahorita factor de transferencia, vaya a ponerse su esteroide inmediatamente, o sea, que pase un tiempo para poderlo utilizar. Igual los corticoides también los disminuyen. Agradecemos al doctor Ulises su brillante participación y le entregamos su constancia. Muchas gracias. Bien, y ya para terminar, pues como resumen podemos decir que el factor de transferencia es una proteína inteligente que hace que nuestros pacientes, si requieren una modulación, si requieren un efecto directo para la protección inmunológica, nos apoyan. Muchísimas gracias por su asistencia.